Bien, ¿cómo están todos, todas? Este video particularmente es para hablar un poco del género de terror, o el subgénero de terror, o la literatura de terror, o el cine de terror. La pregunta es, ¿por qué la literatura de terror y el cine de terror está tan de moda hoy en día? Y más que nada, ¿por qué esa literatura o ese cine de horror o terror, es tan consumido por los jóvenes hoy? Voy a recomendar, ¿sí? un libro, siempre trato de recomendar algún libro. Es este que dice uno que dé miedo el género de terror en la escuela. Está muy bueno el libro. Es de Paula Labeur y Romina Colucci, ¿sí? Que son las coordinadoras de este libro. Es muy interesante si uno quiere adentrarse un poco de la teoría de la literatura de terror. Siempre el terror ha sido un poco menospreciado o infravalorado. Y hoy parece ser un género muy consumido. Obviamente hay cosas muy buenas, hay cosas que no son buenas. Pero también, digamos, en el mundo del cine ha sido muy infravalorado. Hay películas que han logrado, no sé, poner al género de horror o terror en un lugar importante, que tiene que ver con la producción y un montón de cuestiones. Pero ¿por qué hoy hay tantas películas de terror? Siempre las hubo, pero ¿por qué hoy se consume tan masivamente? ¿Y por qué la literatura de terror tiene un peso muy importante hoy? ¿Por qué autores como Poe o Lovecraft hoy son tan consumidos por las nuevas generaciones, por los jóvenes principalmente? Siempre, digamos, uno puede decir que los géneros nacen en base al contexto social, político, económico. La cultura es algo que se desprende, digamos, de la tensión entre lo político, cultural, social y económico. Si uno, digamos, va a los orígenes del terror, esto yo lo he comentado en otro video, puede ser que esos orígenes se llevan a cabo en lo que son los mitos y las leyendas populares de cada una de las civilizaciones y culturas, y también en los mitos. Siempre ahí el terror está enmarcado, como metafóricamente también, en la prohibición, por ejemplo, ¿no? En todo lo que son las creencias religiosas y la literatura religiosa, aparecen, digamos, el mal, los demonios, los monstruos, dentro de una cuestión de prohibición. También podemos decir que siempre lo monstruoso es un reflejo de algo social. Por ejemplo, si uno va con el mito del Minotauro, va a ver en realidad, y después todas las versiones, por ejemplo, de Borges o de Cortázar, con respecto a darle una vuelta de tuerca a la visión del Minotauro, en realidad es este ser marginal por la sociedad, por ser diferente, marginado y encerrado en un laberinto y tratado como un monstruo que mata y que tiene que ser derrotado, ¿no? Eso diferente que tiene que ser eliminado porque es monstruoso, es amenazante, es diferente. En las diferentes también mitologías como judeocristianas, bueno, que tiene que ver con toda la literatura religiosa, aparece también ahí el demonio como el mal, y ese mal muchas veces es lo prohibido. Esto del pecado, ¿no? También, bueno, el pecado es lo prohibido, es parte del mal, y te vas a ir al infierno como un castigo, donde vas a arder en azufre hirviendo y todo. También si uno rescata, digamos, lo que es el Nuevo Testamento y lo que es el Apocalipsis, es un texto que puede ser considerado tranquilamente de literatura de horror.
En las leyendas populares siempre está muy marcado esta cuestión de lo prohibido, ¿no? No te metas en el bosque porque en el bosque hay tal cosa. Eh, Están estas cuestiones marcadas. También desde las leyendas populares que se le dice a los niños, ¿no? Esto de la existencia del coco, del hombre de la bolsa, siempre está con la prohibición y con una cuestión moral, ¿sí? Bueno, tenés que comer para que no venga el hombre de la bolsa. Portate bien porque si no el cuco te va a llevar, ¿sí? Entonces, una cuestión de prohibición y de la cuestión del bien y el mal, lo moral, lo moralmente aceptado y lo moralmente inaceptado. Saben bien que la figura, por ejemplo, de Baphomet, eh, que es esa figura como demoníaca, que tiene cuerpo de cabra, cabeza de cabra, ¿sí? Eh, es también un derivado de, eh, del Fausto, ¿sí? De esto como la lujuria, entonces la lujuria es lo prohibido, es pecado, entonces es monstruoso. También hay teorías que dicen, bueno, que Baphomet tiene que ver con Mahoma, porque le decían Mahomet, ¿no? Y la religión islámica y el profeta, digamos, Mahoma era también una amenaza para, digamos, las religiones judeocristianas en ese momento. Entonces, bueno, Baphomet viene de ahí el nombre, eso dicen algunos, pero la forma, digamos, del diablo, esto con cuernos, como es Baphomet, deriva, digamos, de esta cuestión del pecado, de la lujuria. Y siempre van a ver que lo que se llaman las brujas, ¿no? Ahí en los aquelarres, las brujas así como una relación con lo sexual de controlado, que, digamos, que tiene que ver con la mujer, también desde un lugar muy patriarcal y machista. Bueno, están ahí rindiendo en ese ritual a Baphomet, ¿no? Este centro de la lujuria, de la herejía, ¿no? Entonces, la herejía es el mal, esa herejía es un concepto establecido por una hegemonía en determinado momento. Hay un documental muy bueno que lo daban en Canal Encuentro, ahora no está más, acá en Argentina, que se llamaba algo así como Los orígenes del gótico, una cosa parecida, que era un documental de la BBC. Muy interesante, digamos, pues explicaba cómo el gótico, ¿verdad? Como movimiento literario, artístico en general, surge de determinados contextos de amenaza político-social. Por ejemplo, el gótico inglés, la primera novela que se puede considerar como gótico inglés se llamaba El monje, que no recuerdo el autor en este momento. Y el monje es alguien que cede a la tentación del demonio con respecto a la lujuria. En ese momento, en Europa, se estaba expandiendo lo que eran los ideales de la Revolución Francesa, que eran una amenaza total para los ideales más conservadores de Inglaterra, ¿no? La monarquía y demás. Entonces, de alguna manera, ese libro, esa cuestión de la tentación, el demonio que te viene a tentar, la amenaza de lo desconocido, tiene que ver con eso que se estaba sucediendo en Europa. Lo mismo si uno va a ver, por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, o el moderno Prometeo, ¿no? Se llama el moderno Prometeo, porque ustedes sabrán que en el mito griego de Prometeo, Prometeo roba el fuego de los dioses, que es el fuego de la sabiduría, y quiere llevárselo a los hombres, ¿no? Entonces es castigado por los dioses, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la sabiduría, el poder. Los hombres prácticamente son súbditos nuestros, digo, no hay que darles esa sabiduría. Obviamente, ese fuego de la sabiduría en Frankenstein es eh, la ciencia, ¿sí? La tecnología, un avance muy importante, digamos, se considera a Frankenstein o el moderno Prometeo como una novela gótica romanticista, ¿sí? Eh,
Y de alguna manera Mary Shelley anticipa lo monstruoso que puede llegar a ser la utilización de la ciencia y la tecnología en la sociedad. El doctor Frankenstein, digamos, crea a un ser humano, o sea, que solamente Dios crea a los seres humanos. Bueno, lo crea el doctor Frankenstein por medio de la electricidad, digamos, un avance científico importante de la época, que iba a ser indudablemente el gran descubrimiento del siglo XIX, si no es hoy el gran descubrimiento aún de la humanidad, la electricidad. Entonces, de alguna manera es una metáfora, ¿no? De cómo la electricidad, cómo se puede la sabiduría, eh, es jugar a ser Dios, ¿sí? Y bueno, es la amenaza de eso, cómo puede ser utilizado. La historia va a demostrar, por ejemplo, con las bombas nucleares, que Mary Shelley tenía un poco de razón en ese sentido, ¿no? Todo lo que es la crítica al positivismo y bueno, cómo después la crisis, digamos, de que la ciencia ya no es eso que nos va a llevar a el avance de la humanidad, sino que las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki marcan, digamos, una crítica feroz a la utilización de la ciencia y del avance científico, que tiene un montón de cosas positivas como la medicina, por ejemplo. El famoso, habíamos dicho, Dios ha muerto de Nietzsche, tiene que ver como que Dios ya no lo explica todo y que ahora la ciencia viene a sustituirlo y que ya Dios no te satisface. ¿Sí? La ciencia viene a satisfacer ese lugar como concepto de Dios. ¿Sí? Lo mismo con Drácula de Bram Stoker, ¿no? Ahí como indudablemente tiene que ver con el avance del capitalismo, que Marx lo utiliza después y dice, bueno, el capitalismo es un vampiro que va a exprimirte la sangre, o sea, la energía, el líbido, después diríamos en términos más freudianos, ¿no? Eh, que viene a exprimirte las ganas de vivir, que viene a exprimirte la vida. Eso es, digamos, el Conde Drácula. Vieron que el Conde Drácula también hace una cuestión eh, inmobiliaria, de comercio, se traslada, digamos, a Inglaterra, ¿no? Y demás. Tiene que ver con eso. Después también tomando a Poe, digamos, como en ese siglo XIX, en Estados Unidos, siglo XIX, no es casual, digamos, el origen del cuento policial, tampoco en Poe, porque el género policial es el género que más se mete con la política. Es el género ideal que se mete con la política, con todo lo que es la corrupción y demás, es el género policial, que también es otro de los géneros que toma muchísima fuerza hoy con, por ejemplo, el policial negro sueco, que toma también cuestiones del racismo europeo y demás. Todos esos miedos que atraviesa Poe, esa locura, tiene que ver un poco con la locura del capitalismo norteamericano y el avance de un montón de cuestiones que lleva al hombre a la locura total. Sabiendo ahí que nace, digamos, la clase trabajadora y un montón de cuestiones. Las grandes urbes, ¿no? Que está tan marcado en Poe, donde cualquiera puede ser criminal porque está lleno de personas, digo, ¿no? Y cualquiera puede serlo. Eh, lo mismo con Lovecraft, por ejemplo, que es un autor que ahora está muy de moda. Y no es casual que esté de moda, saben que Lovecraft en su juventud era bastante xenofóbico, racista y homofóbico. Obviamente venía de una cultura eh, norteamericana muy arraigada a las tradiciones del puritanismo. El puritanismo en Estados Unidos ha sido muy fuerte, políticamente ha sido muy fuerte, ¿sí? Y bueno, Lovecraft pertenecía, digamos, a todas estas sociedades más tradicionales y conservadoras, y ahí ante la amenaza de lo externo, ¿no? Esto del horror cósmico, pensemos lo cósmico como lo que está por fuera del mundo, pero es una metáfora, digamos, lo que está por fuera de nosotros. En ese momento lo que está por fuera de esa normalidad, de esa moral, de ese mundo construido, está la amenaza externa cósmica. Por ejemplo,
en ese texto que es El color que cayó del cielo, está marcado, digamos, como algo exterior, viene a consumir, a amenazar y consumir todo ese mundo, ¿no? Todo ese campo, ese lugar donde están los protagonistas, hasta matarlos, ¿sí? La muerte. Tiene que ver con la amenaza externa. Siempre el miedo está relacionado al miedo a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido es a la amenaza de muerte de eso desconocido. La amenaza, digamos, a lo moral, a la estabilidad, ¿sí? A las tradiciones. Entonces hay amenaza, prohibición, desconocido. Son tres términos que se relacionan directamente con la literatura de horror. Tenemos que preguntarnos, y esto es algo que estoy elaborando, ¿por qué la juventud consume tanto el género de terror? Tanto en el cine como en la literatura. El cine obviamente es más popular, ¿sí? Y es mucho más accesible de alguna manera, y se consume masivamente. Bien, en mi experiencia en las escuelas, a los jóvenes, a los adolescentes les encanta el cine de horror. Ya a los 10 años empiezan a consumir cine de horror, cosa que antes no. Le causa pesadillas, le causa un montón de cosas, pero les gusta. Les da, es placentero, ¿sí? Pero si decimos que el horror tiene que ver, digamos, con el contexto, con lo que uno siente, con uno atraviesa, con eso desconocido, prohibición, amenaza. Preguntémonos por qué estos términos fundantes del terror, amenaza, prohibición y desconocido, el miedo, quizá esté muy relacionado con la cotidianidad que viven los jóvenes hoy. Y por ende, el género de terror es el que más refleja lo que les pasa. Esto obviamente es una teoría, ¿no? No tengo fundamentos objetivos para decirlo. Estamos frente, digamos, a una juventud a nivel mundial, digo, no solamente acá en Argentina, que vive en una permanente incertidumbre. Digamos. Hoy el sistema capitalista del siglo XXI es la incertidumbre constante, es la falta de estabilidad constante, ya sea emocional, económica, hasta sexual, me animaría a decir. Es esa modernidad líquida que decía Bauman, ¿no? Eso que ya no es sólido, sino que se desvanece en la mano, se escapa. No hay nada sólido, no hay nada estable, no hay nada regular. Indudablemente es algo que en el mundo que vivimos, en el sistema en que vivimos, es algo que les es útil. Digamos, si antes la estabilidad era algo útil, entre comillas, hoy podemos decir que la incertidumbre es lo útil al sistema, ¿no? Por eso tenemos trabajos terciarizados, trabajo una inestabilidad económica inconstante. Por eso los jóvenes les cuesta tanto independizarse hoy. Digamos, salen de la escuela secundaria y se enfrentan a un mundo donde no les da garantías de absolutamente nada. Se están enfrentando a lo desconocido. Pero no solamente se enfrentan a lo desconocido, sino que viven con lo desconocido constantemente. Viven con la amenaza de la inestabilidad constante. Lo ven en el mundo, lo ven en sus padres, en su familia, lo ven en todos lados. Y terminan tomando elecciones que tienen que ver con esto, ¿no? De buscar lugar de pertenencia, que significa estabilidad, lograr algo regular, ¿no? Algo que se refleje en la cotidianidad, algo que les dé cierta seguridad de permanencia. Es muy filosófico lo que estoy diciendo, pero ahí el terror tiene que ver algo con lo filosófico y lo sociológico. Entonces, si decimos que el terror tiene sus fundamentos en el miedo, la amenaza, la prohibición y lo desconocido, indudablemente los jóvenes están atravesando por esos conceptos en su vida cotidiana.
Y no es casual en ese sentido que el terror sea un género en el cual ellos se sientan identificados o se sientan reflejados. Esa, esa amenaza a lo desconocido, que en Lovecraft está muy marcado, digamos, por la migración a Estados Unidos, eh, por indudablemente los bolcheviques y la revolución rusa, ¿no? El comunismo que amenaza la estabilidad y la moral de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Entonces era toda una amenaza. Lo mismo también el fascismo, el nazismo, son todas amenazas para el mundo en ese momento. Hoy parece que la amenaza está en tu propia casa. La amenaza está cuando salís a la vereda. La amenaza es porque no hay nada. Hay para mí el mejor villano de la historia de la literatura, que es del libro de Ende, que es La historia interminable. Nosotros los conocemos en Argentina por lo menos como La historia sin fin, creo que en Latinoamérica, que es la película. Pero es una novela que está Estrellu, ¿no? Y es muy interesante, si no la leyeron está muy buena. Y el villano de esa novela es un villano muy del existencialismo, ¿no? ¿Recuerdan esto de Sartre, del filósofo El ser y la nada? Bueno, el gran villano de esa novela es la nada. Y no es casual, digamos, que Ende escriba, ponemos, para la juventud, y el villano principal de su novela es la nada. Es esa nada que viene a amenazar fantasía, viene a destruirla, viene a destruir la fantasía de la infancia y de la juventud. Hoy la fantasía cada vez está más en crisis. La infancia está en crisis, la juventud está en crisis permanentes. Y el terror, digamos, de ese villano que es la nada. ¿Qué es la nada? Es más que la muerte, la nada. Porque la muerte por lo menos es algo. La nada no es nada. La nada es la incertidumbre constante. Es la amenaza de que todo se puede terminar, pero no la vida con respecto a la muerte, como su fin muerte. Porque la muerte es parte de la vida. Sino que la vida se termina. Las ganas de vivir, las ganas de imaginar, se acaban, se terminan. Límite. Y creo, digamos, que en la juventud, por la experiencia que yo tengo con los jóvenes, como docente, y muchos de ustedes también lo tienen, está la amenaza de la nada. Más jóvenes con depresión, con consumo, con problemas de consumo. Es la salida, es la escapatoria, pero no es una salida de escapatoria, sino que tiene que ver con esto que les decía, buscar la seguridad en algo que se puede dar permanentemente ante un mundo que es la incertidumbre de la impermanencia. Es buscar un lugar de pertenencia, un sentido de pertenencia, o consumir algo que es regular, que yo tengo el poder de decidir sobre eso, que obviamente no lo es, ¿sí? Pero más que una escapatoria, es un refugio ante un mundo que no les garantiza absolutamente nada, no les brinda nada. Y miren si en eso no hay género de terror, género de horror. Está el horror, está el terror, a la nada, a la incertidumbre, a lo no permanente, a lo irregular constante, a la no garantía de nada. Muchos jóvenes salen, digamos, de la secundaria y tienen que trabajar en trabajos totalmente terciarizados, explotados. No saben si los van a despedir mañana. Son todos contratados. No es como las generaciones de antes donde quizá un abuelo, un padre nuestro podía trabajar 40 años en un mismo trabajo y se jubilaba. Sino que no, hoy no.
Hay un trabajo en negro total, o sea, ni siquiera sabes si te vas a poder jubilar algún día porque tenés que tener trabajo en blanco. Dígame si eso no es un mundo amenazante, un mundo desconocido, un mundo de miedo. Por eso es muy interesante, digamos, el género de terror en ese sentido, porque los chicos consumen tanto el género de terror hoy que les expresa el género de terror a ellos, que tiene que ver tanto con ellos, con lo que sienten, con lo que viven. Por eso el género de terror hoy no tiene que ser considerado ni infravalorado o desconsiderado. Posiblemente sea el gran género de hoy. Por eso se retoma tanto a Poe, a Lovecraft, con toda, digamos, el racismo que todavía hay en el mundo, con la exclusión que hay en el mundo, porque es un mundo excluyente, no es un mundo incluyente. En esta irregularidad, en esta inestabilidad, el mundo es excluyente, los excluye, excluye la posibilidad de tener un porvenir, excluye la posibilidad de tener un trabajo estable, excluye la posibilidad de tener emociones estables. Es un mundo de exclusión. Y en ese sentido, Lovecraft puede ser un gran instrumento. Porque siempre que hay un miedo, una amenaza, hay una exclusión, ¿no? Porque son los otros. Siempre que hay un nosotros, es el nosotros excluyente. Nosotros hay un ustedes, hay un otros. ¿Sí? Un aporte, porque está bueno ver literatura de terror. Primero porque a los chicos les gusta y lo consumen, y por qué lo podemos laburar desde este sentido, ¿no? Así que bueno, estaré subiendo igual más videos de literatura de terror que me gusta mucho. También trataré de ser más regular en subir otros videos sobre educación, sobre literatura, sobre lingüística. Pero bueno, me parecía que era importante poder tener este aporte a lo que es el género de terror. Está surgiendo mucha literatura. Acá en Argentina tenemos a Mariana Enrique, por ejemplo. Enrique es como una escritora de terror. Es un género que está ganando terreno y que es importante que lo tome porque algo tiene que ver. Algo nos está diciendo. Y más que nada que sea la juventud el que lo consume. Así que bueno, nos estamos viendo. Sigan el canal, suscríbanse, pónganle like al video.